Capítulo 4. Cambios graduales y giros paradójicos. La evolución lenta y los saltos inesperados de joven. Leí todos los libros de superación que caían en mis manos. Algunos los compraba, otros los pedía prestados, y varios nunca regresaban. Quería volverme rico, pero también quería entender cómo se supone que uno mejora como persona. Con el tiempo empecé a leer cosas más serias y entendí algo incómodo: el pensamiento no es mágico. Desear cambiar no es cambiar. Probé técnicas, afirmaciones, métodos, incluso me metí de lleno en la programación neurolingüística. En algún punto me frustré. Sentía que había algo real en todo eso, pero también algo forzado, como si intentara hacer alquimia mental repitiendo frases frente al espejo. Con los años noté algo que nadie me había explicado con esta claridad: los cambios profundos no suelen aparecer del modo en que uno los espera. No llegan por intensidad, no llegan por querer más fuerte y muchas veces ni siquiera llegan cuando uno está trabajando en sí mismo. La mente cambia de dos maneras, muy distintas: lentamente o de golpe. Cambios graduales. La vía silenciosa. Son los cambios que ocurren tan despacio que no se sienten. Como una planta creciendo. Puedes regarla todos los días, pero si la miras fijo no la verás moverse. Un hábito pequeño, una conversación que se repite, un vínculo estable, dormir un poco mejor, caminar más seguido, aprender a callar una reacción automática. Nada de eso parece transformador. Pero se va acumulando. Los cambios graduales no rompen tu historia. La van desplazando poco a poco. Son poco dramáticos, y por eso muchas personas los subestiman. Creen que no está pasando nada. Pero sí pasa. La historia interna se va desplazando, a veces ampliando su margen, y otras reduciéndolo. Porque los cambios graduales no son necesariamente positivos ni conscientes. También puede ser una cerveza que empieza a ser diaria. Un cigarrillo solo cuando hay estrés. Dejar de hacer una tarea. Pasar cada vez más tiempo en el teléfono. Dormir cada vez un poco peor. Y no todo proviene de decisiones propias. Muchos cambios graduales vienen de pequeñas variaciones del entorno. El camión de la basura que cambia de horario. Un nuevo jefe. Un vecino que ya no está. Un cambio en el gobierno. Una modificación en la rutina de la casa. Son microvariantes que se integran al flujo diario. Actos, omisiones, ajustes de la historia interna o de la historia externa. Nada parece decisivo por sí solo, pero todo va inclinando el sistema en una dirección. No se sienten como revelación. Se sienten como normalidad. Y ahí está su fuerza. Giros paradójicos. Cuando algo cambia de golpe. Los giros son otra cosa. No son lentos. No son sutiles. No se planean del todo. Son momentos donde la historia que venía funcionando ya no alcanza para organizar lo que está pasando. A veces se viven como ruptura o pérdida. Otras veces como algo deseado que, aún así, desarma lo anterior. Un cambio de empleo. Mudarse de ciudad o de país. Empezar a vivir con alguien de pronto, día y noche. El nacimiento de un hijo. Casarse. Un ascenso inesperado. Ganar dinero de forma súbita. O sí, también una enfermedad, una separación o una pérdida. Lo paradójico es que no importa si el evento se vive como bueno o malo. Lo que define al giro es que reorganiza el sistema de forma brusca. Desde dentro puede sentirse como entusiasmo, colapso, desorientación o euforia. Pero en todos los casos ocurre lo mismo: la historia previa no alcanza y algo tiene que reordenarse. Y aquí se ve la relación con los cambios graduales. Casi ningún giro aparece en terreno neutro. Siempre cae sobre una historia que ya venía moviéndose lentamente. Y después del giro, otra vez son los ajustes pequeños los que terminan estabilizando lo que se abrió. Lo lento inclina. Lo brusco reconfigura. Y lo lento vuelve a dar forma. No todos partimos del mismo lugar.
Aquí entra algo importante, no todos tenemos el mismo margen para sostener cambios. No por mérito, no por culpa, por cómo se organizó el sistema en su punto de partida. Esa ancla basal, la huella primordial, no predice destinos ni trayectorias de vida. No marca éxito, fracaso, estabilidad o colapso. Lo que establece es un rango de tolerancia y de organización posible, que luego entra en interacción constante con la historia externa y con las historias internas que se van formando después. Imaginemos a Marcos. Creció en un entorno relativamente estable. No perfecto, pero sí consistente. Hubo cuidado, previsibilidad, vínculos que se mantenían. Su vida no fue espectacular. Fue normal. Trabajo, familia, rutinas. Sus cambios fueron lentos. Aprender a convivir, a ceder, a sostener responsabilidades. A los 52 años comete una infidelidad. Un evento serio. Su historia se tambalea. Hay culpa, dolor, vergüenza. Pero no colapsa del todo. Su estructura logra absorber el golpe. Conversan. Procesan. Integran. La vida continúa, quizá reorganizada. El giro fue real. Pero fue reversible. Su sistema muestra cierta capacidad de regresar a un eje. Ahora pensemos en Luis. No tuvo grandes tragedias visibles. Pero sí algo más silencioso, cuidado inconsistente, presencia impredecible, afecto que a veces estaba y a veces no. Creció aprendiendo que depender podía ser riesgoso. También intenta cambiar. Trabaja duro. Empieza relaciones. Lee. Va a terapia. Intenta hábitos nuevos. Pero se agota rápido. Cada esfuerzo parece costar más. Un despido, una ruptura o una crítica fuerte no son solo eventos, tienden a leerse como confirmación de que algo no encaja. Entonces aparecen decisiones impulsivas, abandonos, explosiones o retiros. No es falta de inteligencia. No es falta de voluntad. Es que su sistema tiene menos margen para sostener trayectorias largas sin perder coherencia. Sus giros son más frecuentes, más bruscos, y cuesta más regresar. Lo importante de este contraste no es una historia de éxito y fracaso. Es una diferencia de organización. Estos ejemplos no describen destinos ni leyes generales. Son escenas hipotéticas que muestran una estructura posible, como un sistema con mayor estabilidad inicial puede tolerar ciertos desajustes sin colapsar, mientras otro con menor estabilidad requiere más apoyo y aún así tiene un margen más estrecho. Pero nada de esto es lineal ni seguro. Una huella primordial con rango amplio puede encontrarse con condiciones externas que superen su capacidad de organización. Una huella primordial con rango más estrecho puede desarrollarse en un entorno que ofrezca apoyos suficientes para ampliar sus posibilidades. La interacción con la historia externa, contextos, vínculos, eventos, épocas, es una variable constante que nunca deja de modificar el recorrido. Las estadísticas pueden mostrar tendencias generales, pero es imposible reconstruir con exactitud la secuencia particular de ajustes que formó cada vida. Lo que se intenta mostrar aquí no es un pronóstico, sino una forma de entender la dinámica, una estructura basal, historias que se forman encima, eventos que reorganizan, y una interacción continua entre lo interno y lo externo que nunca se cierra del todo. ¿Qué implica esto dentro del modelo? No se deriva de aquí una estrategia heroica. Entender que no todo cambio viene del esfuerzo directo. Que lo lento tiene más peso del que suele percibirse. Que los colapsos no siempre son retrocesos. Y que nadie cambia al ritmo de su voluntad, sino al ritmo de su estructura. Esto desplaza la idea de que el cambio depende solo de la voluntad individual. Quita la fantasía de control absoluto. Y curiosamente, cuando disminuye la exigencia de transformación permanente como criterio de validez personal, el sistema suele mostrar reorganizaciones más estables.